de vigencia de aplicación de la norma jurídica. A este respecto, pues, primero vamos a entrar a conocer siempre el punto de vista de Fernando Javier Rosales Gramajo, indicando que él establece que es necesario, si las normas jurídicas están vigentes, para aplicarlas a los casos concretos. Eduardo García Maínez afirma que los factores determinantes de la fuerza obligatoria de un concepto de derecho son los siguientes, perdón, de un precepto de derecho. En el número 1 tenemos el conocimiento de las reglas de creación jurídica que estructuran los procesos denominados fuentes formales, por ejemplo, la legislación, la costumbre, la jurisprudencia obligatoria, que van a ser las fuentes no solo directas, sino indirectas de la norma y de la vigencia para poder aplicar una norma jurídica. El número 2 es que de las normas sobre la iniciación, duración y extinción de la vigencia de los preceptos que emanan de esos procesos, de las reglas que permitan establecer el tenor auténtico de ciertas disposiciones, por ejemplo, la legislación y la jurisprudencia creada. Los factores expuestos por el jurista mexicano se analizarán en el ordenamiento jurídico guatemalteco con relación a la legislación para determinar su aplicabilidad a casos concretos. Las reglas de creación jurídica de la legislación están reguladas principalmente en los artículos 174 y 181 de nuestra Constitución Política de la República. Los diputados del Congreso de la República, y era número 1, me disculpo también por eso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos, o el Tribunal Supremo Electoral ejercen su derecho de iniciativa de ley. Todos esos organismos de Estado, de conformidad con la Constitución, pues, tienen iniciativa de ley, pueden enviar sus proyectos de ley precisamente para la creación de una norma. Se presentan para su trámite un proyecto de ley de conformidad con el procedimiento señalado por la Ley Orgánica de Régimen Interior del organismo legislativo. Es un procedimiento, en teoría, pues bastante fácil, ¿verdad? Sin embargo, esto va a depender de mucha voluntad política en el Congreso de la República. Hay muchas, no sé, pues sería un tema de investigación, establecer cuántas iniciativas de ley están engavetadas y que no caminan, ¿verdad? El proyecto de ley se pone a discusión en 3 sesiones celebradas en distintos días y se vota hasta que se entrega por suficientemente discutido en la 3ª sesión. Se le llama primera lectura, segunda lectura y tercera lectura, ¿verdad? Si se aprueba el proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la República, en un plazo no mayor de 10 días, lo enviará al organismo ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. El presidente de la República puede, en este caso, sancionar, promulgar y ordenar la publicación del decreto. No devolver el decreto entre los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, en cuyo caso se tendrá por sancionado. Y el Congreso de la República lo deberá de promulgar como ley dentro de los 8 días siguientes. Hay casos muy específicos en los cuales han sido, inclusive porque el presidente tiene el legítimo ejercicio de lo que se llama el veto, ¿verdad? Y han habido circunstancias en las cuales el señor presidente pues ha hecho uso precisamente de ese derecho legítimo. Pero en la mayoría de casos pues los ha sancionado. O ejercer su derecho al veto dentro de los 15 días de recibido el decreto, devolviéndolo al Congreso de la República con las observaciones que pinta pertinentes. En este caso, la Junta Directiva del Congreso de la República deberá poner en conocimiento del Pleno en las siguientes sesiones que el presidente de la República ejerció su derecho de veto. El Congreso, en un plazo no mayor de 30 días, podrá reconsiderarlo o rechazarlo. Si se rechaza, el organismo ejecutivo deberá obligatoriamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los 8 días siguientes de haberlo recibido, en virtud de tener también, de conformidad con la Constitución, el legítimo derecho, el organismo legislativo, de lo que se llama primacía legislativa. Es decir, si el presidente de la República veta un decreto ya aprobado,
por el Pleno de Diputados del Congreso, ya bien sea aprobado por mayoría calificada, mayoría absoluta, y si este lo veta, entonces el Congreso de la República sí considera y estima que beneficiará los intereses de la mayoría de la población, pues entonces tiene ese legítimo derecho de la primacía legislativa y lo manda a publicar sin la aprobación del presidente. Las normas que regulan la iniciación, duración y extinción de la vigencia de los preceptos jurídicos que emanan del proceso de creación jurídica de la legislación descritos en la literatura anterior están contenidos en el artículo 175, 180 y 183 literal E de la Constitución Política de la República y en los artículos 6 y 8 de la Ley del Organismo Judicial. Inicia su vigencia en el término nacional 8 días después de su publicación, en el caso de que no tuviese plazo de vigencia, ¿verdad? Es decir, la norma o las leyes, ¿verdad? Deben de fijar un plazo. En el caso de que no tenga plazo, pues a los 8 días es que empezará a regir. Dura la vigencia generalmente por tiempo indefinido, a menos que la misma ley señale un tiempo determinado y extingue su vigencia por el transcurrido del tiempo que la propia ley señala o por los casos previstos en los artículos 175, 183, literal E, de la Constitución Política de la República y el artículo 8 de la Ley de Orden Judicial, desarrollados al estudiar el juicio jurídico, específicamente la oposición contradictoria en normas que deriven de una misma fuente o en ley en diferente o igual jerarquía, como cuando lo vimos en ese apartado. La determinación también de la vigencia desde el punto de vista de José Fernando Velázquez Carrera, porque ya vimos ahorita prácticamente lo que nos establece el autor guatemalteco Fernando Javier Rosales Gramajo, no solo tomado de García Maínez, sino también prácticamente hace una utilización didáctica de lo que nuestra Constitución y demás ordenamiento jurídico establece. Pero ahora veamos desde el punto de vista doctrinario de José Fernando Velázquez Carrera, es autor mexicano, que lo hemos estado tocando últimamente, y él establece que el primero de los temas relacionados con el proceso aplicador de las normas genéricas a casos singulares es, según García Maínez, el de la determinación de la vigencia, ¿verdad? Él también va a hacer un análisis de Gabriel García Maínez, y entonces Gabriel García, ¿va? Pensando en el escritor, ¿va? Es Eduardo García Maínez. Para el filósofo mexicano aplicables a casos, solo pueden ser las ya vigentes en el momento de la aplicación. Así, si dentro de un procedimiento judicial, una de las partes pretenden que la controversia que ha sido planteada o contribuido a plantear sea zanjada de acuerdo a los preceptos que invocan y consideran pertinentes. Lo primero es que el juez debe de decidir si aquello que están en vigor o lo que es igual, si intramuros del sistema, ¿verdad? En este caso jurisdiccional, puede o no ser vistos como jurídicamente obligatorios. Esto es el análisis, obviamente, que van a tener los jueces o magistrados. Como se puede observar, la aplicabilidad de las normas genéricas presuponen para García Maínez su vigencia. Y este atributo obedece, por su parte, a una serie de requisitos de índole intrínseca, establecidos por otra normas a cuya luz debe de ser el magistrado quien resuelva. Si las primeras forman parte del sistema, si no han sido derogadas, expresas o tácitamente por las otras disposiciones. En el caso de las primeras, pues obviamente se va a hacer un análisis, un examen precisamente del fundamento de derecho que precisamente se está invocando para hacer valer un derecho dentro de un proceso en donde exista controversia. El segundo es si no han sido derogadas, expresas o tácitamente por otras disposiciones. Es decir, hay todo un análisis, un examen de la norma jurídica planteada. Para resolver estos problemas, según García Maínez, es necesario preguntarse, ¿qué factores determinan la fuerza obligatoria de un proceso de derecho?
Según nuestro autor, tal determinación exige el conocimiento de las reglas de creación jurídica que estructuran los procesos denominados fuentes formales. La legislación, la costumbre, la jurisprudencia, aspectos y factores que veíamos en las primeras diapositivas. El de la norma sobre iniciación, duración y extinción de la vigencia de los preceptos que emanan de esos procesos, y el de las reglas que permiten establecer el tenor auténtico de las ciertas disposiciones, como por ejemplo las legislativas o la jurisprudencialmente creadas. Veíamos la otra vez precisamente cómo es que se hace en nuestro sistema guatemalteco para crear o para sentar jurisprudencia tanto a nivel de Corte de Constitucionalidad como Corte Suprema de Justicia, inclusive por ciertos fallos en materia civil. En cuanto a las reglas de creación jurídica que estructuran los procesos denominados fuentes formales, para el mexicano las fuentes que los constituyen no son otra cosa que los supuestos condicionantes de la vigencia de las disposiciones que integran cada ordenamiento. Dicho atributo depende en última instancia, como en varias de sus obras, lo ha explicado el gran Hans Kelsen, de la posibilidad de referir tales disposiciones directa o indirectamente a la ley fundamental en que encuentren la razón de su fuerza obligatoria. Es decir, para que una norma tenga esa fuerza obligatoria, recordémonos que nuestro sistema está basado a través del sistema republicano democrático representativo, y entonces la separación de poderes, organismos del Estado, poderes del Estado. Entonces, yo he explicado en varias ocasiones también este aspecto, ¿verdad? En donde la población, pues ahorita precisamente vamos a hacer el ejercicio legítimo constitucional de elegir, y para los que se están postulando, pues de ser electos, y ahí en esta elección es donde nosotros estamos dándole precisamente ese espaldarazo a los diputados. Estamos entregando ese poder soberano, ¿verdad? Que solo tenemos todos los guatemaltecos ciudadanos, ¿verdad? Y entonces, ahí es donde resalta la importancia, o donde radica la importancia de los procesos electorales y de participar y de acudir a practicando el sufragio para ejercer el derecho al voto, ¿verdad? Pero si no es nuestra apatía o si es precisamente la abstención, estamos dejando que una pequeña minoría esté decidiendo por las grandes mayorías, ¿verdad? Hay quienes dicen, no, es que yo no voy a ir a votar y que todo es lo mismo y que no sé qué, que no sé cuánto, pero entonces estamos contribuyendo a este círculo vicioso, ¿verdad? Imagínense ustedes, se supone como mínimo 18 millones de habitantes, que de esos 18, pongámosle, seamos la mitad, que de hecho así van a ser. El padrón electoral más o menos dice que está integrado de 9 millones de ciudadanos aptos y capaces para ejercer el derecho del voto. Y el actual presidente ganó casi la segunda vuelta, casi con 2 millones. Imagínense eso, ni siquiera es representativo, porque tendría que ser por lo menos 4.5 millones de votos los que debieron haber votado. Sin embargo, no lo hacemos. Es parte de toda esta cultura democrática, cívica, educativa, jurídica, constitucional que no tenemos en Guatemala. Y entonces por eso nuestros sistemas tienden a ser definitivamente débiles, ¿no? Dicho atributo depende de esta última instancia, como en varias de sus obras lo ha explicado Hans Kelsen, de la posibilidad de referir tales disposiciones directa o indirectamente a la ley fundamental en que encuentra la razón de su fuerza obligatoria. La virtud normativa de esos preceptos, según García Maínez, está condicionada por el cumplimiento de las reglas de sus procesos de creación y, a fin de cuentas, por las prescripciones constitucionales relativas a las distintas fuentes. En cuanto a las reglas sobre iniciación, duración y extinción de la vigencia de los preceptos que emanan de los procesos, García Maínez considera que las primeras son las que indican en qué fecha entrarán en vigor una disposición legalmente determinada. Las segundas son las que fijan el tiempo en que una ley estará en vigor. Y pueden ser de dos clases. Algunos se limitan a establecer de manera general que la obligatoriedad de los preceptos emanados de las fuentes formales
deben de considerarse subsistentes mientras no sobrevengan causas de derogación. Otras señalan de modo expreso el lapsus de aquel atributo relativamente a tales o a tales disposiciones. Pertenecen también a la primera clase de las que niegan carácter derogatorio a la costumbre, el desuso o la práctica al contrario. Las últimas, es decir, las de extensión y de vigencia, indican cuando terminan total o parcialmente la obligatoriedad de los otros preceptos constitucionales. Hablando precisamente del tiempo, ¿verdad?, de duración de la vigencia que dura una norma o si la misma está derogada por otra. En cuanto a las que permiten establecer el turno auténtico de los preceptos legales, García Maínez, recordado por George Kalinowski, señala que están ligados a la admisión de fuentes de derecho, fuentes cognoscendi, análogas a las que el conocimiento histórico ha establecido. Así, las reglas se deben de reconocer como fuente auténtica de conocimiento del derecho francés, el Journal Officiel, que es el de esta clase, por mencionar una. La que reza debe conocer como del tenor auténtico la promulgada en el Journal Officiel, que es a su vez el ejemplo que las que dan al tenor de dichas normas. Estas reglas, como lo señala Kalinowski, nada tienen que ver con las de orden lógico relativas al raciocinio jurídico. Se limitan a atribuir ciertas proposiciones normativas, sea la autenticidad, sea la significación adecuada. Y por último, según García Maínez, establece que la validez de la segunda regla que habla Kalinowski presupone lo de la obra, ya que debe de considerar como norma auténtica la que aparece en los diarios o gacetas oficiales, deriva del atribuir de estos del carácter de fuentes de conocimiento del derecho de un país. Es decir, en conclusión, precisamente hay que considerar los preceptos establecidos, los presupuestos, ¿verdad?, para que una norma utilizada como fundamento o sustento de derecho esté en vigor o esté vigente, ¿verdad? Y se debe observar así también mismo, no solo legislativamente, sino también hay que tener en cuenta las fuentes directas, indirectas, y también en el caso de la jurisprudencia utilizada en todos aquellos procesos en donde existe controversia también dentro de los tribunales de justicia. Como vemos, realmente no es un punto tan complejo, ¿verdad?, sino precisamente lo que el título establece no solo es la vigencia para poder aplicar las normas, ¿verdad? Ahora entraríamos a otro de los temas que según nuestro programa de curso, ¿verdad?, es el siguiente, que es el problema hermenéutico, ¿verdad? El problema hermenéutico, que ya también lo he comentado en varias ocasiones acá, hablando de la hermenéutica, hablando de la interpretación, ¿verdad?, o exegesis de la norma jurídica. En este caso, los tres términos significan lo mismo, pero en este caso vamos a tomar la obra de José Fernando Velázquez Carrera nuevamente, el mexicano, que establece, luego de analizado el pensamiento de García Maínez acerca del problema de la determinación de la vigencia de las normas jurídicas, entraremos a examinar el denominado problema hermenéutico o interpretativo. Este problema consiste, según García Maínez, en determinar qué debe de entenderse por interpretación en la órbita del derecho. O sea, qué significa, qué reglas tenemos que llevar, cómo lo podemos hacer. Y siguiendo a George Kalinowski, puede formularse de la siguiente manera: ¿qué es la interpretación del derecho? Para García Maínez, interpretar una expresión jurídica es descubrir su sentido, ¿verdad? Hay que descubrir el sentido, hay que establecer qué es lo que el legislador está tratando de indicar, ¿verdad? Y para eso es precisamente que nos estamos preparando, nos estamos formando como futuros licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Como se puede observar, el problema central de la actividad hermenéutica queda así planteado,
pero resuelto ya que aún no sabemos en qué consiste el sentido de las formas expresivas que hacen uso de los órganos creadores de derecho, ¿verdad? Que en este caso es, según nuestro ordenamiento jurídico, el Congreso de la República, ¿verdad? Pero también el organismo ejecutivo, ¿verdad? A través de las diferentes reglamentaciones, acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales, circulares, ordenanzas, ¿verdad? Toda esa cantidad de tipo de resoluciones administrativas. Algunos han concebido la compresión del sentido como captación del contenido objetivo de una expresión. Otros las conciben como descubrimiento de los que tuvo el autor de la expresión. A quienes conciben la interpretación en la primera forma se les denomina objetivistas, y a quienes la conciben la segunda es como subjetivistas. Entre los seguidores del segundo método, o sea, subjetivistas, también se denominan clásico tradicional o filósofo histórico. Se pueden mencionar a Savigny, a Wittgenstein, a Reichenborger, N. Serus, Berlin, Heck Berlin, Stambler, Petrarchy y Navisky, ¿verdad? Puros extranjeros y europeos, señores, ¿verdad? Hasta cuesta la pronunciación. Para ellos, por sentido de los textos debe entenderse la voluntad del legislador, o para decirlo en forma más rigurosa, lo que éste quiso expresar. Así, para Savigny, interpretar una ley es situarse mentalmente en la posición del legislador, repetir artificialmente su actividad. Para Wittgenstein, la tarea de hermeneuta consiste en fijar el sentido que el autor de la ley dio a las palabras usadas por él. N. Serus, en su parte, afirma: lo determinante es la voluntad expresada en la ley. Ahora bien, entre los seguidores del primer método, bueno, pero para terminar de redondear la idea de los subjetivistas, ¿verdad? Es la posición prácticamente de saber posicionarse en el lugar, en este caso del legislador, ¿verdad? Para poder establecer qué es lo que quisieron dar a entender. Para esto, pues nosotros nos vamos a siempre a guiar porque hay una parte considerativa que se denomina por algunos tratadistas y estudiosos del derecho administrativo como el espíritu de la ley o de la norma y del reglamento, ¿verdad? En todo caso, debe observarse siempre el principio constitucional. Es decir, una ley debe de invocar un principio constitucional. Y el reglamento no solo va a invocar el principio constitucional, sino también la ley. Técnicamente, ¿verdad? Según varios autores guatemaltecos del derecho administrativo, como lo es el licenciado Rafael Godínez Bolaños, alias el Chino Godínez, con quien tuve pues el enorme privilegio de recibir la clase de Derecho Administrativo, ¿verdad? Pero también con el gran jurista guatemalteco Jorge Mario Castillo, ellos que también tuve el honor de recibir el curso de Derecho Administrativo 1 con él. Entonces, ellos han establecido que técnicamente con 3 considerándose suficiente. Es decir, en una ley, el principio constitucional que se invoque, ¿verdad? Puede hacer la justificación. Recordémonos que es gracias a la Constitución que le permite al Congreso de la República poder legislar. En segundo término, vendrían ya los otros 2 considerandos, que es lo que motivan al legislador o al organismo legislativo el poder crear esa norma. Y en el caso del reglamento, sí o sí debe de llevar un reglamento para desarrollar la ley, que va a ser a través de un acuerdo gubernativo emitido por el presidente de la República, el Consejo de Ministros de Estado, pues entonces invocar también el artículo constitucional, el decreto y la necesidad, ¿verdad?, que inspira también reglamentarlo. Y ahí entonces se tendría prácticamente esa escala, ¿verdad?, para la promulgación de las normas. Ahora bien, entre los seguidores del primer método, los subjetivistas, pero que también se denominan lógico sistémico,
se puede señalar a Kohler Bating, Watch, Randbusch, Seward y Binder, o Binder, ¿verdad? No sé cómo se pronuncia. Para ellos la interpretación consiste en desentrañar el sentido objetivamente válido de los textos legales. Dicho sentido no reside, según ellos, en la voluntad de los legisladores, porque la ley no vale como manifestación de un querer subjetivo, sino como una norma de conducta. Es decir, para ellos, obviamente, la norma o proyecto de ley es precisamente la regulación de conductas, ¿verdad? Es hacer lo que veíamos y discutíamos tanto cuando hablamos del principio de legalidad, es hacer, permitir o no permitir que se haga o no tal conducta, ¿verdad? Hacia la colectividad, ¿no? Por su parte, García Maínez, a diferencia de los seguidores del método clásico tradicional y filólogo histórico de interpretación como Savigny, Windischke, Reisenberger, N. Serus, Berlin, Hegin, Berlin, Stamler, Petrach y Naviansky, que sostienen que por sentido de los textos deben de entenderse la voluntad del legislador. Considera, siguiendo el método lógico sistémico, que tal sentido no reside en la voluntad de los legisladores, sino en la captación del contenido objetivo de la expresión normativa, ¿verdad? A él decir, él se aparta un poco de los subjetivistas, ¿verdad? Pero al final, lo que sí nos debe de quedar bien claro en este punto es el hecho de poder interpretar, de poder analizar, interpretar, ¿verdad? La norma para poder nosotros, en este caso, pues dar el mejor consejo o la mejor asesoría jurídica, ¿verdad? Porque muchas veces la norma ha sido redactada de tal manera que está bien ambigua, bien oscura, ¿verdad? No se entiende y a veces hay que leer y releer para poder comprender este aspecto. Ahora, el problema hermenéutico, según Fernando Javier Rosales, ahorita ya salimos de José Fernando Velázquez Carrera, y entonces vamos a indicar que si las normas jurídicas están vigentes, el próximo problema consistiría en determinar, como afirma Eduardo García Maínez, si los casos concretos realizados o no el supuesto de los juicios jurídicos. Para ello es necesario interpretar el precepto de derecho que se pretende aplicar. García Maínez emplea el método objetivista porque afirma que la finalidad del intérprete es la esfera jurídica consistente de desentrañar el sentido de las formas de la expresión que hace uso de los órganos creados de derecho. Lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que él se aparta de los subjetivistas para precisamente caer al método objetivista, perdón. Es decir, el conocimiento de las normas expresadas, actividad que constituyen un medio para establecer si es o no aplicable al hecho que se juzga y si las consecuencias que se enlazan al propio hecho deben o no imputarse al destinatario, ¿verdad? Es decir, aquí hay ya una connotación mucho más profunda, mucho más específica, mucho más hermenéutica. Imagínense, ¿verdad? Nada menos y nada más que Eduardo García Maínez. Agrega el jurista mexicano que el intérprete órgano se le puede presentar problemas si descubren dos o más significaciones diferentes en las normas de expresión de las normas jurídicas. Es decir, hay que tener ese nivel comprensivo, analítico de la norma, porque imagínense si es de derecho penal, pues, ¿verdad? En ese sentido, pues, lo bueno es que ha habido ya todo un desarrollo, para mí, en materia penal, muy importante. Por ejemplo, en caso de penas, está la famosa ley de redención de penas y la última ley, que es la de aceptación de cargos, que ha venido a beneficiar a muchos sindicados y acusados de delitos que, pues, en este caso, si los mismos no exceden más allá de 5 años, pues pueden acogerse a este sistema,
¿verdad? Es decir, yo acepto la culpa, se me impone, si la pena máxima son 5 años, se me impone 3 años y ya solo pago la conducta. Y entonces, ¿para qué hacer desgastar al sistema? ¿Verdad? Entonces, pero es un ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Es un ejemplo, sin embargo, no quiere decir de que no exista, ¿verdad? Esa confusión. Y ahorita se me viene a la mente el caso que actualmente, por el cual están procesando a el, el abogado Juan Francisco, creo que es también Solórzano Fopa, ¿verdad? Con el delito este famoso de patrocinio infiel, ¿verdad? Es decir, tratando de buscar el Ministerio Público una conducta antijurídica, pues encontraron, típica y antijurídica, encontraron precisamente eso y por eso es que lo están procesando, ¿verdad? Pero entonces esa va a ser la tarea del juzgador a la hora que se esté realizando precisamente el debate. Obviamente él dice que no y no y no va a acogerse a la aceptación de cargos, ¿verdad? Sin embargo, ¿de dónde deviene él la conexión con este proceso? Es porque él originalmente fue defensor del presidente del periódico, ¿verdad? Que también está procesado. Sin embargo, uno de los abogados, ¿verdad? Inclusive la misma directora financiera del periódico, también ya se acogieron a la ley de aceptación de cargos, ¿verdad? Eso obviamente pues está teniendo connotaciones de que están aceptando que sí hubo delito. En ese sentido, por eso es de que hay muchos que se rehúsan, ¿verdad? Yo ahorita estoy llevando un proceso precisamente de femicidio y entonces mi cliente se rehúsa ¿cómo se llama? A violencia contra las mujeres, no es de femicidio, sino violencia contra la mujer y se rehúsa, ¿verdad? Entonces, yo le advertí precisamente que hay pruebas, dictámenes técnicos, periciales irrefutables y en ese sentido, pues, de no acogerse él, ¿verdad? Tenemos la etapa intermedia, imagínense ustedes, hasta el 30 de abril del 2024. Ahorita está con medida sustitutiva, ¿verdad? Está yendo a firmar el libro al Ministerio Público, que es ahora la huella, va ustedes, a cada 15 días, pero igual, ¿verdad? No. Entonces, yo ya le planteé todo el panorama y de no acogerse a esa ley, pues nos vamos a ir a juicio, debate y lo van a condenar, ¿verdad? Pero bueno, ya es decisión de cada quien. Agrega el jurista mexicano que al intérprete órgano se le puede presentar problemas si descubren dos o más significaciones diferentes en las formas de expresión de las normas jurídicas, en cuyo caso debe elegir la que resuelva el modo más perfecto al caso que estudia de conformidad con dos exigencias. De orden lógico que deriva el principio de la interpretación contextual del texto por el contexto, ¿verdad? En ese sentido, creo yo que vendría siendo de las interpretaciones mucho más fáciles, ¿verdad? Pues no solo por el nombre, ¿verdad? De orden lógico, ¿verdad? Y entonces hay que tener ese contexto, ¿verdad? Para luego aplicar precisamente el texto. Segundo sería el axiológico, que parte para el descubrimiento de la solución más óptima, los principios axiológicos inspiradores del sistema de que forma parte el proceso rector del caso. En ese sentido, ¿verdad? También habría que estudiar bien la norma precisamente para poder hacer ese enlace, ¿verdad? Axiológico, ¿verdad? De esa interpretación para el mejor beneficio también precisamente aplicado al caso. El jurista mexicano mencionado deja claro que la lógica jurídica coadyuva en las fan consistente en determinarle sentido los textos legales, con fundamento en el principio de interpretación contextual. Empero, otros filósofos del derecho como Clarence Morris establecen lo contrario, ya que este pensador al estudiar la extensión de las palabras expresa el significado extensivo total de un término se revela al señalar todos los casos descritos por ese término. Por ejemplo, la extensión de contrato incluye el contrato
que Jones hizo con Smith el 6 de abril a las 2:30 p.m. Pero nada hay en los libros de lógica o que yo tenga que ofrecer que pueda ayudar al que tiene para resolver los problemas a determinar cuándo el problema en la extensión preste alguna ayuda. El mundo de las leyes ha sido tirado durante siglos sin siquiera tener conciencia de la palabra extensión. Y aparece que no hay ninguna necesidad de inyectarla en el mundo legal en nuestros días. Es decir, una forma, una parte, por ejemplo, bastante, que lo veíamos también el otro día acá en clase, es el derecho del trabajo, que es el ejemplo que comenta. O sea, ahí está invocándose la costumbre. Y mencionábamos acá el tema del horario, por ejemplo, ¿verdad? El tema de las horas laboradas, ¿verdad? Inclusive, bueno, en este caso el Código de Trabajo se establece, los contratos inclusive pueden ser verbales, ¿verdad? Pero refiere el artículo 102 constitucional, inciso G, me parece, creo que es, establece precisamente que por la costumbre, dice, del lugar, si se trabajan menos horas, va a ser aceptado. Es decir, son de los casos muy particulares en donde la propia Constitución está haciendo valer como fuente directa la costumbre, ¿verdad? Que es más o menos la ejemplificación de la extensión que está comentando acá el autor del día de hoy. No se considera correcto manifestado por Clarence Morris por dos razones. Primero, confunde el concepto jurídico con el término, ¿verdad? Es decir, para eso vamos a tener la aplicación, ¿verdad? Y por eso es de que precisamente el autor está deslindando precisamente lo establecido por Clarence Morris. La extensión del concepto jurídico, si ayuda al que tiene que resolver problemas, en particular facilita la interpretación de las normas jurídicas para su aplicación a casos concretos. Porque una vez determinada la comprensión de la significación elemental referida, por el signo a interpretar el cual es un elemento del juicio jurídico, cuya expresión se pretende aplicar. Se podrá establecer los alcances del término por la extensión de la forma del pensamiento que representa. Es una de las aplicaciones señaladas para los conceptos de la lógica en general, la cual determina valer para los conceptos jurídicos. Entonces, el autor está prácticamente explicando las razones por las cuales no está de acuerdo con el criterio de este otro pensador. En cuanto a lo que respecta a la interpretación de las normas, sale la de Luis Ricasén Siches, ¿verdad? Ese otro gran tratadista mexicano también, por su obra Nueva Filosofía de la Interpretación del Derecho, ya que se funda en la lógica de lo razonable o en la lógica de la acción humana, lo cual se caracteriza, según dicho autor, por lo siguiente. Estar circunscrita y condicionada, influida por la realidad del mundo social histórico y particular en el cual, con el cual y por el cual son producidas las reglas jurídicas. Estar integrada de valoraciones, es decir, de criterios axiológicos, los cuales forman una dimensión valorada ajena a la lógica formal o a cualquier teoría de la inferencia. Las valorizaciones son concretas, están referidas a una situación real y constituye el apoyo para el establecimiento de las finalidades. Él pues está estableciendo estas formas de pensamiento para orientar precisamente este tipo de razonamiento. Y el último está regido por razones de congruencia o de adecuación que también se subdividen entre la realidad social y los valores, entre los valores y los fines del propósito, entre los propósitos de la realidad social concreta y entre los fines o propósitos de los medios en cuanto a la conveniencia, corrección ética y eficacia de estos. Y por último, ¿verdad? Y como estamos viendo, ya es un paisaje mucho más enriquecedor que para que oriente mejor la interpretación o la hermenéutica. Está orientada por las enseñanzas extraídas de la experiencia de la vida humana y de la experiencia histórica. Esto de las experiencias de la vida humana, dijéramos las competencias
que en algún momento pretendió el Ministerio de Educación impulsar, porque las competencias salieron de los acuerdos de paz entre las comisiones paritarias, pero 20 años después se han dado cuenta que el famoso CNB no funciona. Es decir, eh, otro ejemplo podría ser de esto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Justo Rufino Barrios, él solicita, él era originario de la finca de San Lorenzo en San Marcos, y él cuando baja al pueblo, ¿verdad? La cabecera departamental estaba de San Marcos situada en San Pedro y se la quitó y se la pasó a San Marcos porque los sanpedranos se negaron a apoyarlos en la revolución, ¿verdad? Y entonces él por decreto presidencial establece que los marquenses no son indígenas. Entonces, y existe, y eso es real, ¿verdad? Y hay algunos marquenses, sobre todo en la antigüedad, porque imagínense, 1800 eso, ¿verdad? Dicen, ¿verdad? Yo soy ladino por decreto, dicen ellos, ¿verdad? Y eso no es así, pues, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con el CNB y entonces esto es precisamente lo que nos debe de orientar para una mejor forma de interpretación hermenéutica jurídica. Está orientada a las enseñanzas extraídas de las experiencias de la vida humana y de la experiencia histórica. Y sobre la experiencia histórica, que es lo que estoy comentando, pues, ¿verdad? Sin embargo, no aprendemos nosotros, ¿verdad? O sea, seguimos insistiendo y cayendo en los mismos errores, ¿verdad? Como que estuviéramos descubriendo el agua azucarada. Inspira la producción del derecho, ya que el legislador opera con valoraciones sobre tipo de situaciones reales o hipotéticas. Y lo esencial de obras que son, y es que esto es cierto, ¿verdad? Porque se piensa, ¿verdad? Existe una, eh, para mí una idea, entonces es bueno regular o qué sé yo, ¿verdad? Sobre todo ahorita, ¿verdad? Que solo están pasando los proyectos de ley que le interesan a la alianza oficialista, ¿verdad? Entonces se está pensando en casos hipotéticos, ¿no? Y lo esencial de su obra son los juicios de valor con los que se inspiró y no el contexto de la ley, ¿verdad? Eh, en ese sentido, por eso yo llamo pues al espíritu de la ley, precisamente porque es a lo que inspiró. Claro está, nuestro propio sistema jurídico eminentemente positivista, inclusive no establece que el epígrafe sea como fundamento legal, sino desde el artículo y el epígrafe, punto, y ahí empieza ya el fundamento. En cambio, la lógica de la razón pura, de lo racional a lo inferencia, que incluye la lógica tradicional y la lógica moderna, solo tiene aplicación al estudio de las normas a priori esenciales de lo jurídico y no al contenido de los preceptos del derecho. Como vemos, entonces la posición de Luis Recasens Siches es una posición mucho más profunda, aportando precisamente mucho más elementos para poder nosotros tener una mejor interpretación de la norma. La tesis del pensador citado no refuta la lógica objeto de estudio, porque como él mismo indica, Luis Recasens Siches, las ofensivas contra la lógica en el derecho no afectan la legitimidad ni la importancia del trabajo de axiomática jurídica y de lógica u ontología formal del derecho, concebidas y desarrolladas por Eduardo García Maínez. Es decir, él mismo está respetando, ¿verdad?, los planteamientos precisamente de Eduardo García Maínez. La crítica contra la aplicación de la lógica tradicional a los contenidos de las normas jurídicas no afectan a la lógica formal del derecho, porque se mencionan con temas distintos. Subtema, la lógica jurídica formal y la teoría general del derecho, que ocupan sus esencias, conceptos, relaciones, juicios y razonamientos, a priori necesaria y universales presentes en los pensamientos. Y la lógica de lo razonable, que versa en los contenidos de los preceptos de derecho. La primera es la lógica formal y la segunda es la material, hablando del tema de contenidos. ¿Cómo se aprecia? Ambas lógicas se complementan. En este trabajo de investigación se estudia la formal y, como se señaló al introducir este capítulo, la lógica jurídica está referida bajo la concepción de la vertiente no modal de la lógica deóntica. ¿Por qué? Porque no emplea un lenguaje simbólico tan completo, no contiene tantas leyes como la corriente modal. Comprende tres elementos del pensamiento jurídico: concepto, juicio y raciocinio.
¿verdad? Todos ya ampliamente discutidos en clases anteriores. Todos de naturaleza jurídica, concepto jurídico, juicio jurídico, raciocinio jurídico, razonamiento jurídico, que es en el punto en el que estamos. Alude el carácter axiológico de una lógica en el derecho. El último aspecto es fundamental porque es el punto de convergencia de la lógica material. Porque en otro nivel y perspectiva, lo que es objeto de análisis, en esta monografía afirma que cada elemento del pensamiento jurídico se integra de una referencia axiológica jurídica, pero aquella que se funda en los valores del derecho que lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? La justicia, la libertad, la seguridad jurídica, la propiedad, etc. Sobre la interpretación jurídica de las normas del derecho, Luis Ricasén Siches expresa que la aplicación de lógica de lo razonable o la lógica de la acción humana supera los métodos empleados para dichos efectos, el subjetivista y el objetivista, entre otros, porque ante cualquier caso hay que proceder razonablemente para percatarse en la realidad y el sentido de los hechos y de las valoraciones en que se inspira el orden jurídico positivo o de la jurisprudencia que le complementa, lo con la finalidad de obtener la solución satisfactoria en cuanto a lo que dicho ordenamiento consiste como sentido de justicia, ¿verdad? Es decir, él prácticamente dice que no importa bajo qué vertiente uno se vaya, ¿verdad? Pero lo importante es, dice precisamente, ¿verdad?, es encontrar ese orden positivo de la jurisprudencia que la complementa. Y la finalidad es obtener la solución satisfactoria, es decir, el bien común al final, ¿verdad? En esta postura es indudable la notable preponderancia de la dimensión valorada ahora en la función interpretativa de las proposiciones jurídicas sobre cualquier otro orden de cosas. Por ejemplo, lógicas y textuales, entre otras. El legislador, en la legislación, guatemalteca, la ley de ordenamiento judicial, cuyos preceptos son normas generales de aplicación, interpretación e integración en el ordenamiento jurídico, contienen en los juicios jurídicos referidos en el artículo 10 y 11 los siguientes métodos para interpretar la ley y el orden que a continuación se expone, ¿verdad?, para tener precisamente esa norma positiva para la orientación de. La interpretación auténtica dice que es la proposición del derecho, se interpreta conforme al sentido de las palabras definidas por el legislador. Es decir, si quiere, pásese usted buscando cada palabra o concepto precisamente, o el epígrafe si usted quiere, ¿verdad? Eso lo hacen muchos, ¿verdad? Y lo consulta con el de la RAE. Lo gramatical, las normas jurídicas se interpretan conforme al texto según el sentido propio de sus palabras. Precisado también en el diccionario de la Real Academia Española, otro ejemplo, ¿va? Pero si no está definida en dicho diccionario, se le hará la acepción usual en el país o en el lugar de que se trate, ¿verdad? Se supone que no debería de ser así, toda vez de que hay una delegación o una, digamos, una sucursal, podría decir, hay una Academia Real de la Lengua Guatemalteca, ¿verdad?, que tienen relación con la RAE. En ese otro método es necesario resaltar la reforma incorporada en el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial mediante el decreto número 59-2005 del Congreso de la República. Dice, cuando una ley clara no se desatenderá de su tenor literal con el pretexto consultar de su espíritu, ¿verdad? O sea, hay que acudir precisamente a el espíritu de la norma. El otro es la forma, sistemático. El precepto de derecho se interpretará conforme a su contexto o de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Los pasajes de las leyes que no se aclararon con los métodos anteriores se precisarán su contenido, a la finalidad y al espíritu de la misma. Son los considerandos, ¿no?, a la historia fidedigna de su institución, a las disposiciones de otras leyes sobre los casos y situaciones análogas y al modo que aparezca conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Es claro que las normas indicadas se establecen como método de interpretación de la ley sobre cualquier otro, el denominado doctrinariamente como subobjetivista, el cual está aludido en las literales 6 y 7. Y en dicho método, la comprensión de extensión del concepto jurídico tienen su función primordial, tal y como se explicó al objetar a Clarence Morris, ¿verdad?, regresando al ejemplo pasado.
y relegan la importancia de considerar las valoraciones que inspiran el orden jurídico positivo para precisar los alcances de un precepto de derecho, característica propia de la aplicación de la lógica de lo razonable. Como vemos, pues, este apartado de la interpretación de la hermenéutica o de la interpretación de la norma es más que interesante, precisamente. Y los puntos siguientes para el día viernes van a ser las lagunas, precisamente legales en las normas jurídicas, ¿verdad? Pero sí es muy importante tener esta parte doctrinaria bien en claro a la hora de que nosotros interpretemos, hagamos nuestra interpretación. Y sobre todo atender a estos artículos 10 y 11 de la ley del organismo judicial, porque como repito, nuestro sistema es eminente positivista, la cual establece que la única fuente de derecho es la ley. Bueno, para la presentación yo acá me iría quedando y entonces estaríamos en la fase de preguntas y de respuestas si es que las hubieran, ¿verdad? Van a disculpar ustedes un poco maratónico, pero como les comento, estamos ya a finales del semestre y ya siento que nos programan exámenes finales para la otra semana. En dado caso, si nos sobraran clases, pues mejor, así hacemos repasos, pero no creo, ¿verdad? Siempre, siempre en los cursos en donde me han asignado y en los semestres, siempre me hace falta tiempo. Se quedan puntos siempre por ahí, faltos de tiempo, pero es precisamente este semestre, les comentaba yo, que es muy corto por el tema de la Semana Santa. Les prometo que el día miércoles les estaré publicando sus notas para ya más tranquilidad. Dice Francisca que está ahí con ansias, ¿verdad? Pero no se preocupen, todos están en un nivel y sobre todo los que entregaron el trabajo están en un nivel muy, muy aceptable, lo cual va a subirles su promedio para que ya entren al examen final tranquilamente. Sobre todo, por favor, no se vayan a confiar y no entren al examen final solo a poner su nombre, solo para tener un punto o 2 puntos. No, lléguenle al 85, al 90, ¿verdad? Si es posible, ¿verdad? Ustedes son un grupo muy excelente y lo han demostrado, ¿verdad? Les agradezco muchísimo. Entonces, dejamos la clase del día de hoy por acá. Nos vemos el día viernes. Muchas bendiciones. Feliz. Sí, ya ganaron con zona, pero hay que someterse al examen final. Y entonces nos vemos el próximo día de clases. Buen provecho y que el resto de semana esté muy bendecido y lleno de éxitos. Nos vemos entonces, compañeros. Feliz noche, Lick. Feliz noche, compañero.